Reciban un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana Montesión y de las demás hermanos de otras congregaciones y personas, amigos que nos están escuchando. Le damos gracias a Dios porque podemos nuevamente disfrutar de su palabra. Y hoy continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos y vamos a estudiar en el capítulo 6 del verso 30 al verso 44. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué vamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y díganlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5000 hombres. Padre amado, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Rogamos, Señor, que nuestros entendimientos sean iluminados por este mensaje del Evangelio, por el mensaje del Evangelio de la cruz. Rogamos, Señor, para que esa luz alumbre todo nuestro ser y que tu gracia, Señor, sea derramada sobre cada una de nuestras vidas, para que podamos disfrutar, Señor, de esta palabra y de este mensaje de salvación, de reconciliación que es el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje que acabamos de leer, normalmente conocido como la alimentación de los 5000, ocurrió casi al final del ministerio del Señor Jesús en Galilea y sirvió como piedra angular, como la terminación de su tiempo allí en esta región. Parece que este milagro ocurrió poco después de la Pascua, probablemente en marzo o a principios de abril del año 29 después de Cristo. Tenemos que recordar que el Señor Jesucristo prácticamente se crió en Galilea, particularmente en el pueblo de Nazaret, aunque él nació en Belén, como la palabra del Señor lo había profetizado y como los mismos hechos históricos lo demuestran, pero el ministerio del Señor Jesús se desarrolló principalmente en esta región de Galilea, pues un poco apartado de todo el sistema religioso de Israel, que estaba principalmente centrado en la ciudad de Jerusalén. Así que el Señor Jesucristo prácticamente no tuvo nada que ver con el liderazgo de la nación apóstata de Israel, a no ser que él lo enfrentó en algunas situaciones y algunas ocasiones, y además los condenó. Pero pues el ministerio del Señor Jesús no se quedaría solamente allí en Galilea. Poco después de que él realizó este enorme milagro, Jesús viajó con sus discípulos a las regiones
gentiles de Tiro y Sidón y a una Decápolis, antes de viajar finalmente al sur de Judea y llegar a Jerusalén. Y en este tiempo, pues vemos también cómo aumentaba la hostilidad contra el Señor Jesucristo. Lo vemos también en el caso que vimos la vez anterior del rey Herodes también. O sea que a partir de estos momentos el Señor comenzó a pasar menos tiempo predicando a las multitudes, al público en general, y más tiempo pasó instruyendo y formando a sus discípulos. Así que en este tiempo, antes de llegar a la cruz, su enfoque principal estuvo en preparar a esos 12 hombres para la misión que les daría después de él resucitar, como es la gran comisión que se encuentra allí en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, del verso 18 en adelante. Muy bien. Este milagro de la alimentación de los 5,000 pues fue el milagro más grande o más extenso, podríamos decirlo, que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, el título que se le da a este pasaje pues es un poco engañoso, ya que en realidad la alimentación que él hizo fue a más de 5,000 personas. Y Mateo lo explica también allí en el capítulo 14, verso 21, donde leemos lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que si hacemos cuentas y calculamos más o menos que el número de mujeres sería la misma que la de los hombres, y si calculamos también que de pronto el número de los niños era igual al número de los adultos, pues es probable que fueran más de unas 20,000 personas que estuvieran allí presentes en este momento. Ahora, milagro no solamente es una demostración de la enorme naturaleza divina y el poder creativo del Señor Jesucristo, sino que también demuestra su misericordia, su clemencia, su tierno cuidado para con sus hijos. O sea que el Hijo de Dios no solamente tenía el poder para suplir esas inmensas necesidades del hombre, sino que también él lo quería hacer. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay un nombre dado al Señor, que es Jehová Jireh, allí en Génesis capítulo 22, verso 14. Dice así la palabra de Dios: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y en otras versiones dice Jehová Jireh. Es nombre dado al Señor Dios en el Antiguo Testamento, que significa el Señor proveerá. El Señor proveerá. Nos podemos dar cuenta que finalmente la mayoría de las personas, de esas multitudes, finalmente rechazarían al Señor Jesús. Pero a pesar de eso, Él los alimentó generosamente. Él les proporcionó una imagen, una ilustración vívida de esa gracia divina que Dios da. Por eso la misma palabra allí en Mateo 5:45 dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. De tal manera que esta porción de la palabra, este pasaje de Marcos, destaca ese poder creativo del Señor Jesús, como la provisión misericordiosa que Él da. Y en la medida que se va desarrollando este pasaje, fíjese cómo el Señor también provee descanso para los que están cansados, cómo Él es la verdad para aquellos que están errantes, para aquellos que están perdidos, y es el alimento para quienes tienen hambre y realmente lo desean. Muy bien, pero entremos ya de lleno a este texto. Leamos los versos 30 al 32 del capítulo 6 de Marcos. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo:
venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Recordemos que anteriormente el Señor Jesús había delegado su poder a los 12 discípulos y los había preparado para que fuesen a predicar el mensaje de arrepentimiento a través de todas las ciudades de Galilea. Y pues esto lógicamente permitió multiplicar el alcance del ministerio del Señor Jesucristo, porque pues fueron de dos en dos. Ahora, todos los apóstoles, con excepción de Judas Iscariote, eran de Galilea. Y pues al ser de esa región, ellos conocían cuáles eran las aldeas a cuales tenían que viajar para predicar el Evangelio. La palabra de Dios no nos dice cuánto tiempo estuvieron estos 12 hombres ministrando, pero es probable que esta misión durara algunas semanas o incluso algunos meses. Y pues todo este trabajo ministerial hizo también que se conociera al Señor Jesucristo, donde no se había dado a conocer antes. Incluso llegaron las noticias hasta el mismo Herodes Antipas, como lo vimos la vez anterior. Ahora, como dice aquí este texto, dice que cuando los 12 regresaron, o sea, se juntaron nuevamente con el Señor Jesucristo, posiblemente en Capernaum, porque era pues el lugar o la ciudad que él había escogido como su centro de operaciones. Y sigue diciendo la palabra, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea que después de una extensa gira ministerial, pues sin duda los apóstoles estaban cansados, estaban fatigados por sus viajes, ¿m? Porque también en estos viajes se incluyeron la persecución y el rechazo. Y fuera de que estaban cansados, también recibieron la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Y cuando el Señor Jesús también se enteró de la muerte de Juan, pues salieron junto con sus discípulos, quería darles como un respiro necesario, un momento de descanso. Por eso la instrucción que el Señor les da de entrar en la barca para zarpar. Dice la palabra, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Como lo menciona el versículo 31 del capítulo 6. Muy bien. O sea que el esfuerzo que el ministerio requería fue intenso y ellos ni siquiera podían encontrar algunos momentos para comer, dice la palabra de Dios. Y el Señor mismo pues reconoció esa necesidad de descanso que requerían los discípulos. Y él respondió, fíjese, con ternura. Y siguiendo las instrucciones del Señor Jesús, pues ellos, dice la palabra, que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Como lo dice el verso 32. Posiblemente la embarcación en que ellos partieron podría ser de Pedro, de Andrés o de Jacobo y Juan, que eran los antiguos pues pescadores. Y pues ese trayecto que estuvieron en el lago, pues les proporcionó a los discípulos una oportunidad para poder descansar, para tener un respiro de la presión de las personas. Ahora, miremos lo que dice Lucas 9:10. Dice así la palabra del Señor. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Así que, según Lucas, parece que Jesús y los 12 navegaron en una región cerca de esta ciudad, de Betsaida. Pues actualmente los arqueólogos no conocen la ubicación exacta de esta población. La palabra Betsaida significa casa de los peces o la ciudad de la pesca, y era una de las muchas aldeas que estaban bordeando el mar de Galilea. Posiblemente estaba ubicada en la costa norte del lago de Galilea, cerca del río Jordán, posiblemente al oriente del río Jordán. Y según los evangelios,
dicen que Pedro y Andrés eran de Betsaida. Lo vemos allá en Juan 1:44. Dice así la palabra: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y posteriormente se reubicaron o vivieron en Capernaum. De igual manera también Felipe y tal vez Natanael también habían vivido antes en esta ciudad de Betsaida. Ahora en Lucas capítulo 10, versos 13 y 14, el Señor reprendió a Betsaida. Ya vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Ahora démonos cuenta que en la historia del Antiguo Testamento, estas ciudades que eran ciudades fenicias, tanto Tiro como Sidón, que están situadas ahí en la costa mediterránea, están al norte de Israel, se destacaban por su idolatría, por su inmoralidad, porque eran ciudades violentas, llenas de soberbia, llenas de codicia. Y en consecuencia Dios juzgó a estas dos ciudades de una manera terrible, las destruyó por completo. Si ustedes quieren andar un poquitico más en este tema, vemos en Isaías capítulo 23 del 1 al 18, ahí está el juicio contra estas ciudades, lo mismo que en Ezequiel en los capítulos 26, 27 y 28. También lo encontramos en Amós capítulo 1 del 9 al 10 y en el libro de Zacarías en el capítulo 9 versos 3 y 4. Ahora en Betsaida pues había habitantes que eran supremamente religiosos, pero fijémonos que el juicio del Señor viene sobre esta ciudad porque habían rechazado al Señor, habían rechazado al Mesías, a pesar de todos los milagros tan maravillosos, tan espectaculares que hubo allí, de la palabra que fue expuesta a estas personas, ellos no quisieron aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías. Ahora, como dice la palabra, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Betsaida, los habitantes de estas ciudades se habían arrepentido, dice, sentados en cilicio, sentados en ceniza. Pero los habitantes de Betsaida no lo quisieron hacer. Y fijémonos que este milagro de la alimentación de los 5,000 está precisamente en esta misma región, en la región de Betsaida. Muy bien, continuemos con el verso 33 y 34 de Marcos capítulo 6. Dice: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tenemos que darnos cuenta de cómo las multitudes prácticamente perseguían al Señor Jesús. Permanentemente él y sus discípulos estaban rodeados de una gran cantidad de personas. Y cuando ellos, pues tanto el Señor Jesús como sus discípulos tomaron su barca para ir al otro lado del lago, dice la palabra allí que muchos los vieron ir y le reconocieron. O sea que de esas multitudes que algunos alcanzaron a ver a Jesús y vieron que él junto con sus discípulos salían en una barca, parece que comenzaron a recorrer la orilla a pie con la finalidad pues de seguirlos. Y en Juan capítulo 6 verso 2 se dice lo siguiente: dice así la palabra de Dios: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea que una gran mayoría de los que estaban en esta multitud estaban buscando emociones fuertes, estaban queriendo ver las cosas espectaculares que hacía
el Señor Jesucristo. Algunos también estaban motivados con el deseo de presenciar milagros y quizá algunos también de recibirlos de manera personal. Lógicamente los que estaban enfermos pues querían ser curados y los sanos pues querían ver un espectáculo. Algunos también estaban motivados por ambiciones políticas. Pues esperaban presionar a Jesús para que se convirtiera en el libertador político de su pueblo. Lo podemos ver allí en el capítulo 6 del libro de Juan, versos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muy bien, entonces vemos que esta gente que estaba allí en la orilla, pues al ver la dirección que la barca tomaba, pues ellos también a pie por el lado al lado del lago, pues en tierra firme, pues comenzaron a caminar. Por eso dice, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ahora, cuando llegó el Señor Jesús y sus discípulos al destino, pues la gente ya estaba esperándolos allí. Por eso la palabra dice que cuando Jesús llegó, vio una gran multitud. O sea, ya se había reunido esa multitud y lo estaba esperando a él que desembarcara. Pero fijémonos que eso también era pues invadir la privacidad del Señor Jesús y de sus discípulos. Pero en Lucas capítulo 9, verso 11, miremos cuál fue la actitud del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Démonos cuenta que el Señor no los ignoró, tampoco los despidió. Pudo él de pronto en algún momento haberse regresado a la barca y haber ido a otro sitio diferente, pero en vez de hacer eso, dice la palabra que tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Miremos aquí con detenimiento un poquitico lo que significa esa palabra tuvo compasión. Viene una palabra griega que es esplagchinomai, que significa estar conmovido hasta las entrañas. Allí donde se tienen las sensaciones de dolor. Los antiguos consideraban que las entrañas era el asiento de todas las emociones. De tal manera que lo que está diciendo es que aquí el Señor Jesús se conmovió profundamente. O sea, tenía una preocupación auténtica, genuina por las personas, ya que pues espiritualmente hablando dice que andaban errantes como ovejas que no tenían pastor. O sea, sus almas no estaban siendo pastoreadas. Ahora, en una sociedad agraria como la que era el pueblo de Israel en esa época, pues las ovejas constituían uno de los pilares de esa vida agrícola. Y al instante ellos deberían haber comprendido lo que el Señor les estaba hablando con respecto a las ovejas, que no tenían pastor. O sea que estaban sin ayuda de alguien, no tenían un guía, estaban indefensas. Las ovejas cuando están solas no se limpian a sí mismas y generalmente son propensas a perderse. Y en el Antiguo Testamento a veces la nación de Israel se le comparaba a un rebaño sin pastor. De tal manera que lo que el Señor está aquí hablando en esta metáfora es que la nación de Israel estaba realmente vulnerable a todos los enemigos. Estaba desnutrida, estaba invadida por el error, por el pecado. No había quien los protegiera. No tenían esos cuidadores espirituales y fieles que se supone que debería ser la clase religiosa. Por eso es que el Señor dice: yo soy el buen pastor, allá en Juan capítulo 10, verso 11. Dice así la palabra de Dios: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que el Señor Jesús estaba deseoso de alimentar, de limpiar, de proteger a estas ovejas perdidas y llevarlas a la seguridad
eterna de salvación, al redil. Entonces, por esta razón dice la palabra que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en Lucas, que es el pasaje paralelo de esta sección, se encuentra una explicación un poquitico más amplia de qué les hablaba. Allí en Lucas capítulo 9, verso 11. Dice la palabra, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba acerca del reino de Dios. Les hablaba acerca del reino de Dios. O sea, estaba hablando de ese reino de salvación, y ese era el tema principal de la predicación del Señor Jesucristo. Ahora, como el Señor acostumbraba a hacer, Él no solamente enseñaba a las personas, sino que también las curaba. Ahí en Mateo capítulo 14, verso 14, dice así. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea que la compasión del Señor Jesús se extendía no solamente a las necesidades espirituales de las personas, sino que también incluía su parte física. Los sanaba de enfermedades físicas. Y esta capacidad que el Señor tenía para curar estas enfermedades era también pues una evidencia de que Él tenía también todo el poder y todas las herramientas, por así decirlo, para ayudarles en su vida espiritual. O sea, para traer a sus vidas salvación, para traer a sus vidas, quitar de ellos el pecado. Y quitar también el efecto del pecado sobre sus propias vidas. De tal manera que las sanidades físicas que el Señor proporcionaba no solamente estaban limitadas a esta vida, esas sanidades eran para esta vida, sí, pero Él también estaba ofreciéndoles la vida eterna, esa vida abundante, esa vida llena de bendiciones, no solamente, como digo, para este mundo, sino también para la vida eterna. Muy bien, continuamos con el texto, verso 35. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora, después de estar ministrando pues todo el día y estar tanto enseñando como sanando, pues los discípulos se le acercaron al Señor Jesús porque se habían dado cuenta de que ya las personas tenían hambre y necesitaban comida. Por eso dice, cuando ya era muy avanzada la hora. Esto básicamente pues se refiere a la tarde o al principio ya de la noche. No sé, podemos calcular que estarían entre las 4 o de 4 a 6 de la tarde más o menos junto antes del anochecer, como también lo menciona allí Mateo en el capítulo 14, verso 15. Dice así la palabra, y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Ahora, debido ya a lo avanzada de la hora del día, sus discípulos dicen que se acercan a él y le dicen, el lugar es desierto y la hora muy avanzada,
despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, desde una perspectiva humana, pues la preocupación que los discípulos tenían por la multitud es razonable. No sabían dónde encontrar las provisiones para tanta gente. Y pues ellos conscientes de la necesidad de las personas y de pronto también ellos mismos con hambre, porque acuérdense que la palabra dice que no tenían a veces ni espacio ni tiempo para comer, pues se animaron a decirle al Señor Jesucristo que ya era hora de despedir a la multitud. Y fíjense que los discípulos dicen que el lugar estaba desierto. Ahora, parece que era un sitio sí desolado, pero no tanto como desierto, porque en la época de primavera ahí en Galilea eh, las campiñas eran hermosas, eran verdes, y lo confirma lo que dice el versículo 39, que la gente se había sentado sobre la hierba verde. Parece que sí era una zona despoblada, pues que donde no era fácil conseguir los alimentos. Entonces, por eso le dijeron al Señor Jesús pues de que despidiera ya a las personas para que pudieran dirigirse a las aldeas o algunos sitios donde pudieran encontrar comidas para ellos mismos. Pero realmente los más sorprendidos fueron los discípulos, cuando el mismo Señor Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Ahora, esta pregunta pues tiene una, por así decirlo, una doble intención. Probar la fe que poseían los discípulos, pero también los obligaba a reconocer que ellos no tenían la capacidad humana, la solución para poder resolver este problema. Fijémonos que con mayor detalle esta situación la narra el apóstol Juan allá en el capítulo 6, versos 5 al 7, donde dice la palabra de Dios. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora, aquí habla de una cantidad de dinero, 200 denarios, que aproximadamente en esa época equivalían al salario de 8 meses de trabajo de una persona. Y estaba diciendo, ni siquiera esa cantidad es suficiente para alimentar a tantas personas que hay acá. Por lo que la palabra dice, entonces ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea que esa pregunta estaba manifestando la incredulidad y el escepticismo que había dentro de los mismos discípulos, dentro de los mismos apóstoles. O sea que humanamente hablando, el problema parecía insuperable, que no tener solución, porque no tenían ni los recursos económicos, ni tampoco habría dónde comprarlos. O sea que a ellos nunca se les cruzó por la mente la posibilidad de que el Señor Jesús pudiera crear comida. Ellos estaban enfocados en el problema y en la necesidad de hallar una solución humana. Y no tuvieron en cuenta el poder del Señor Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Una vez más, si vemos el Evangelio de Juan, aquí hay unos detalles. Miremos el verso 8 y el verso 9 del capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ahora, la palabra panes podría traducirse como tortillas de pan o se refiere a panes planos. Aquí a veces nosotros los podríamos llamar los calados, ¿cierto? Y es probable que los pececitos o los pececillos de que habla aquí la palabra ya estuvieran
preparados, estuvieran adobados, y podría ser posiblemente la comida de un jovencito, un muchacho joven, casi un niño. Y pues nunca se imaginaron que una comida tan pequeña de un niño pudiera ser el instrumento de un milagro para alimentar a decenas de miles de personas. Y pues el Señor Jesucristo sabía lo que iba a hacer. Y es interesante cómo Charles Spurgeon narra acerca de este suceso. Voy a leerles, abro comillas. Dice, fue él quien ideó el modo de alimentarlos. Se trató de un diseño inventado y originado por él mismo. Sus seguidores habían visto la pequeña provisión de pan y pescado que tenían y renunciaron a la tarea como algo desesperanzador. Pero Jesús, totalmente inmutable y sin nada de confusión, ya había considerado cómo dar un banquete a los miles y lograr que los que desfallecían cantaran de júbilo. El Señor de los ejércitos no necesita ninguna súplica para convertirse en el anfitrión de hombres hambrientos. Cierro comillas. Tremendo. Ahora dice la palabra que él, mirando al gentío, Jesús les mandó a sus discípulos que hicieran sentar o recostar a todas aquellas personas por grupos, dice, sobre la hierba verde. Y se recostaron, dice la palabra, por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Nos imaginamos que las personas habían estado la mayor parte del día de pie alrededor del Señor para ser tocadas, para ser sanadas y para escuchar de igual manera su enseñanza, su instrucción. Pero el Señor les ordena que se sienten por grupos, de tal manera que estuvieran organizadas. ¿Para qué? Pues para facilitar la distribución de la comida y para que la gente pudiera estar también cómodamente sentada comiendo. Y de igual manera, si estaban organizados por estos grupos, pues también era mucho más fácil contar la cantidad de personas. Y fijémonos cómo el Señor Jesús, con una simple orden, transforma una muchedumbre desordenada y caótica en una asamblea bien coordinada y ordenada. Y vemos que pues, la gente estaba esperando a ver lo que Jesús haría, ¿sí? Y mira lo que dice la palabra, que él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. ¿Qué bendijo? Pues la comida, ¿cierto? Dando gracias al Padre. ¿Y luego qué hizo? Partió los panes y dio a cada uno de sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. O sea, pues no tenemos una explicación humana para explicar este milagro creativo que el Señor hizo. Ahora, ninguno de los evangelios trata de describir la forma como se llevó a cabo un milagro. Parece que fue una creación continua de alimento. Y se lo iba entregando a sus discípulos, quienes estuvieron distribuyéndolo a todas las personas que estaban allí hasta que todos lograron alimentarse. O sea que en el proceso dice la palabra que todos comieron y se saciaron. O sea, los miles de personas ahí que estaban hambrientas, se saciaron. Y la palabra aquí traducida como saciaron es del griego chortazo. ¿Sí? Chortazo, que el significado, ese viene de la granja de animales o de la cría de animales, donde se describe al animal que come y queda totalmente satisfecho, queda totalmente lleno, que ya no quiere más. Y el Señor Jesús también utilizó esta misma palabra en las bienaventuranzas, cuando dijo que quienes tienen hambre y sed de justicia serían saciados. Y ahora todo el mundo comió y el Señor da instrucciones también a sus discípulos de que recogieran toda la comida sobrante. En el capítulo 6 de Juan dice lo siguiente, verso 12. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. O sea que utilizaron algunas canastas para recoger estos
sobrantes. Y démonos cuenta que dice que fueron 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. O sea que vemos que esto no es una coincidencia. O sea, el Señor tenía todo perfectamente calculado, amorosamente calculado. O sea que cada uno de los apóstoles obtuvo su propia canasta de comida. Y ellos hicieron pues también partícipes de cada una de sus porciones al Señor Jesucristo, al que lo había creado todo. Muy bien. Ahora, démonos cuenta, Marcos concluye este relato diciendo que los que comieron eran 5,000 hombres. Pero en Mateo capítulo 14, verso 21, también dice que allí había presentes mujeres y niños, lo cual que significa que el número total de personas era una cantidad muy superior a los 5,000. Ahora, en la narración que hace el apóstol Juan también de la alimentación de los 5,000, allí en el capítulo 14 dice lo siguiente: aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea que en medio de la euforia que ellos tenían, de la alegría que ellos tenían, dice la palabra en el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, las intenciones de esta gente eran apoderarse de Jesús para hacerle rey. O sea, estaban obsesionadas con la sanidad, estaban obsesionadas con el poder creativo del Señor Jesús, y estas multitudes ansiaron que Jesús fuera el rey de Israel, que marcara un comienzo de ese estado definitivo de bienestar, donde no hubiera enfermedad, donde el hambre desaparecería para siempre. Porque ahí tenían al hombre que podía utilizar su poder divino, el poder ilimitado, para derrocar a Herodes, para derrotar a los romanos y también para suplir todas y cada una de sus necesidades. A ver, en este caso, pues las personas acertaron en identificar a Jesús como el Mesías, pero malentendieron el propósito de su venida. Nosotros sabemos que el Señor Jesús vendrá nuevamente y establecerá su reino terrenal con todo poder, provisión, con toda la protección, con todo. O sea, el reino venidero. Pero en su primera venida, como dice allí la palabra de Dios en Lucas 19:10, miremos a qué vino. Dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de igual manera en Marcos capítulo 10 versos 45 dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, el propósito de la primera venida del Señor Jesucristo era entregar su vida. No era convertirse en un gobernante político. Él estaba dispuesto a ser el rey en este reino espiritual, en el reino de Dios, de todos aquellos que creyeran en Él. Ahora, este milagro que el Señor Jesús hizo, pues muestra la generosidad que tuvo el Señor al crear comida. Pero también era una demostración visible de su poder, de su compasión en este mundo físico. Y también es un símbolo de su poderío en el reino espiritual. O sea que Él podría dar no solamente descanso físico, sino que da también un descanso espiritual. Y ese deseo de enseñar la verdad se acentúa por el hecho mismo de que el mismo Señor Jesucristo es la verdad. Allá en Juan 14:6, Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y pues la capacidad del Señor y su disposición para crear pan y peces fue una evidencia también de su capacidad para proporcionar ese alimento espiritual para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, como lo menciona allí Mateo capítulo 5, verso 6. También la palabra dice que Jesús es el pan de vida, de manera que los que creen en Él
estarán satisfechos. Es el único pan que alimenta. Ahora, este alimento físico no sería permanente, pero el Señor Jesús sí estaba dispuesto a ser una fuente eterna de un sustento espiritual. Es lamentable que la mayoría de estas personas, de estas multitudes, ellos no estaban interesados en eso, porque al día siguiente todos los que habían sido alimentados de manera milagrosa rechazaron a Jesús. Por eso la palabra allá en Juan 6:66 dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo por completo. Dice ahí la palabra del Señor, Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo les había demostrado que Él era el Hijo de Dios, con ese poder creador, ese poder que Él ejercía cuando hacía milagros, sanaba a las personas, pero lo rechazaron, ¿sí? Y estaban evidenciando la verdadera condición de su corazón, de su naturaleza, un corazón endurecido, un corazón incrédulo. Y por eso la palabra dice que serían juzgados muy, muy severamente, como lo mencionamos en el principio de este compartir. O sea que ellos mostraron un corazón lleno de incredulidad, lleno de unos callos de dureza. Pero en contraposición a esto también, muchos también creyeron en él, y lo manifiesta precisamente el apóstol Pedro en este mismo capítulo de Juan, capítulo 6, versos 68 y 69, donde la palabra de Dios dice: Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis amados hermanos, estamos nosotros hoy en día ante una situación similar. Muchas son las personas que andan buscando los milagros de Jesús, que andan buscando los beneficios que da el Señor Jesús. Hoy en día se ofrecen reuniones de sanidades, reuniones de milagros. Hoy en día se predica mucho acerca de lo que Dios puede hacer, de los beneficios que podemos tener cuando nosotros supuestamente entregamos nuestra vida al Señor y hacemos una oración de fe. Pero el verdadero evangelio lo que está apelando es a que nuestro corazón sea un corazón que está abierto a la palabra de Dios, un corazón que está dispuesto a reconocer su propio pecado, a reconocer su propia inmundicia, a reconocer que está apartado de Dios, un corazón que está dispuesto a arrepentirse, un corazón que entiende que nada de lo que hay en él mismo es una herramienta para poder ser salvo, que todo lo que el hombre tiene es inmundicia, que el hombre está apartado de la presencia de Dios, que el hombre está bajo maldición y bajo juicio, que el hombre merece solamente el infierno. Pero cuando vemos que el Señor Jesucristo muestra su poder, muestra su grandeza, y podemos conocer realmente quién es y qué vino a hacer por nosotros, se abre un panorama totalmente diferente. El evangelio trae luz, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, como dice allá el apóstol Pablo en Corintios. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio de Cristo no resplandezca en ellos, porque la luz del evangelio de Cristo es la imagen de la gloria de Dios mismo. Por eso necesitamos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos alimentarnos a nosotros mismos, que solamente podemos encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el pan verdadero, el alimento para nuestras almas, el alimento para toda nuestra vida. Y que ese pan no es solamente el pan que el Señor nos da diariamente cuando pedimos en la oración del Padre Nuestro, sino que es el pan de vida, el pan de vida. Y se está refiriendo aquí al pan de vida eterna. Es el pan que ha traído salvación sobre nuestras vidas. Es el pan que nos alimenta, es el pan que nos sustenta. Él es
el verdadero pan de vida. Por eso, mis amados hermanos, no debemos ir tras los milagros, no debemos ir tras los beneficios, debemos ir tras la persona de Jesucristo, poder conocerle a Él, poder conocer el Evangelio. El resto de cosas son añadiduras y son evidencias que el Evangelio trae también a nuestras vidas. Pero nuestro principal interés es estar con Él, como lo menciona el apóstol Pablo. ¿A quién más podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia, Señor, has abierto nuestros ojos para contemplar la verdad de tu palabra, para comprender, Señor, el mensaje del Evangelio de Cristo, el mensaje del Evangelio de salvación. Gracias, amado Dios, porque esa palabra poderosa, el poderoso Evangelio de Cristo, ha traído salvación a nuestras vidas. Primero nos ha mostrado, Señor, nuestra propia incapacidad, nuestra propia inmundicia y nuestra propia condición delante de ti. Pero gracias porque el Evangelio ahora son esas preciosas y buenas noticias para todos aquellos que estábamos apartados, para todos aquellos que hemos reconocido, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Yo te doy gracias, amado Dios, y clamo a ti, Señor, para que cada día más la luz del Evangelio de Cristo resplandezca en todo nuestro ser y en cada una de las personas que escucha este precioso y poderoso Evangelio del reino de Dios. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.